Un saludo a mis amigos y seguidores. Estoy presentando el video número 165. Para la ocasión vamos a hacer un resumen sobre el ADN cuántico, descubrimiento científico realizado en el año 1998. Pero antes de comenzar con este resumen, quiero poner en contexto algunos elementos para tratar de buscar una equivalencia preliminar con respecto a algunos conceptos. De esta manera, las personas que no estén de acuerdo con estas consideraciones preliminares que vamos a abordar, pues entonces no tienen por qué continuar viendo este video. A ver, antes que todo, se trata de un descubrimiento científico. Y cuando digo esto, estoy diciendo que los conceptos que se van a establecer en este video a partir de este descubrimiento científico van a ser conceptos que se desconocen en cualquier parte del mundo. No son conceptos que se dominan, que la gente tiene un dominio de ellos. Eso es lo primero. Descubrimiento científico, conceptos nuevos, conceptos que no se manejan dentro de la sociedad en que vivimos. Bien, otra cuestión. Este descubrimiento científico, llamado el ADN cuántico, es un descubrimiento extremadamente polémico, porque va a negar o está negando el 92% de la forma en que piensan los seres humanos de la actualidad. Es como si yo llegara a un teatro de 10.000, 15.000, 50.000 personas y yo le dijera, de la forma en que ustedes piensan, están equivocados. Yo no pretendo recibir aplausos ni muchas aceptaciones por parte de la mayoría. Ahora bien, como decía, vamos a aclarar algunas cuestiones que son básicas y fundamentales para poder seguir con esta conferencia sobre el ADN cuántico. La forma en que se refleja el nivel conceptual de nuestra humanidad se puede caracterizar como caótica. Hay un gran caos conceptual. ¿Por qué? Por ejemplo, no hay una sola ciencia en este mundo que pueda responder a los cientos de miles de interrogantes y problemáticas que aún no están resueltas. Ninguna ciencia puede responder a todas las grandes problemáticas o a todas las problemáticas que se establecen por la humanidad. Eso que trae aparejado que aparezcan muchísimos modelos en cualquier rama de la ciencia que trate de poder dar una explicación sobre todas estas interrogantes. Lo que pasa es que estos modelos están incompletos, no responden a la totalidad o a la profundidad científica que lo requiere. Y esto que trae aparejado, que aparezcan otros modelos.
que de igual forma también carecen de determinada fundamentación. Y entonces aquí es donde comienza toda una red de especulación en todo el mundo, donde cada cual cree tener la razón, o que cada cual cree que su opinión, que su criterio es la única verdad en el mundo. Por lo tanto, los seres humanos viven en un mundo de conocimientos relativos, de pensamiento relativo o de un nivel conceptual relativo. Si vemos al universo en toda su expansión, todo es verdad absoluta. Usted siembra una semilla de naranja y lo único que puede dar, si están las condiciones creadas, es naranja. El corazón tiene una función específica, porque él está hecho para una determinada funcionalidad. Y así es toda la creación, así es todo el universo. Lo único que no es absoluto en todo el universo es el pensamiento humano. Habría que ver quién está equivocado, si el universo o los seres humanos. También en este caos conceptual podemos ver las grandes divisiones que existen conceptuales entre todos los seres humanos. Muchas divisiones, en todo hay divisiones. Y todas estas divisiones son un reflejo de la ignorancia en que vive la humanidad. Otra de las cuestiones que quiero aclarar es que este descubrimiento rechaza todo tipo de manifestación sobrenatural, a cualquier manifestación metafísica, todo lo que tenga un origen sobrenatural, metafísico, todo lo que venga de supuestos extraterrestres, de supuesta inteligencia fuera del planeta, todo lo que venga de corrientes hechiceras, oscurantistas, todo eso es rechazado totalmente por este descubrimiento. Las bases de este descubrimiento descansan, reflejan una solidez totalmente científica. Bien, después de haber aclarado una serie de consideraciones a tener en cuenta, si usted cree que realmente la humanidad vive un gran caos conceptual, si usted no sigue ninguna manifestación sobrenatural, metafísica, hechicera, y de poderes psíquicos y de todas esas teorías, entonces, bueno, lo invito a que continúe con nosotros para ver este resumen sobre el descubrimiento del ADN cuántico. Para este resumen, yo voy a dividir dos niveles conceptuales. Un nivel conceptual va a estar centrado en mostrar brevemente de la forma en que piensan hoy los seres humanos. Y a ese nivel conceptual le voy a llamar mundo macro. Y todo el nivel conceptual que se relacione con este descubrimiento le voy a llamar mundo micro. Bueno, sin más, entonces vamos a ver el descubrimiento científico, el ADN cuántico. Descubrimiento científico, el ADN cuántico.
Y como ya les había anunciado anteriormente, ya comenzamos con algo nuevo. La mayoría de ustedes conocen qué cosa es el ADN molecular. Pero esto de ADN cuántico, eso es desconocido. Aunque hay una tendencia en estos tiempos de que a todo se le pone como apellido cuántico, aparecer para ganar importancia o renombre o algo así. Y muchas veces los que emplean estos tipos de conceptos no tienen ni la menor idea de lo que significan realmente. Bueno, ADN cuántico. Haciendo un poco de historia, la preparación para este descubrimiento se inicia en el año 1984-85. En el año 1998 se establece este descubrimiento científico en Cuba. Posteriormente, en el 2010, yo viajo a Guatemala y ya en el 2016 en Guatemala logro el desarrollo completo de este descubrimiento. Un año después logro completar de igual forma algunos temas pendientes en cuanto a profundidad. Por lo tanto, a partir de esta fecha ya este descubrimiento se encuentra a toda capacidad para poder establecer un gran abanico de posibilidades en cuanto a su utilidad, en cuanto al uso que se le puede brindar. Bueno, como lo decía, para ir definiendo diferentes niveles conceptuales, vamos a centrarnos en la forma en que piensan los seres humanos de estos días. Y a esa forma yo la llamo mundo macro. Lo primero es que hay que tener en cuenta que los seres humanos no han llegado a la cima más alta de evolución. Se encuentra en un periodo de transición evolutiva. Y esto es muy importante. Los seres humanos, repito, no han llegado a su cima superior evolutiva. Se encuentran en una transición evolutiva. Y dentro de este periodo de transición evolutiva, sus conceptos se pueden clasificar como globales, a pesar de toda esa especialización que se establece en la ciencia, ¿verdad? Aún así, se pueden definir que sus conceptos aún son globales. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la semilla de la creación. Y haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que la humanidad de estos tiempos se caracteriza por su ignorancia, por carecer de toda base sustentadora que le permita la solidez de poder explicar la semilla de la creación, por la relatividad de sus conocimientos, por desconocer las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo que rigen a la creación, por no haber logrado superar a sus maestros de siempre. Es decir, me estoy refiriendo a las plantas y a los animales. Bueno, entre otras. Por ejemplo, en este resumen quiero llevarlo de la mano, como a niños. Es por eso que he concebido una metodología para irlos llevando conceptualmente a que ustedes entiendan el porqué de estos conceptos globales. Por ejemplo, si le presentamos esta imagen, esta que aparece aquí, ¿verdad?, a cualquier ser humano y le preguntamos qué es, pues los seres humanos van a decir, en su mayoría, que se trata de un castillo de arena. Si le preguntamos al ADN cuántico, que no conocemos todavía qué cosa es, le preguntamos qué es lo que representa esta imagen, pues la respuesta de este ADN cuántico sería que se trata de la integración de granos de arena. Veamos más adelante cuál sería la verdadera respuesta que puede dar el ADN cuántico, ya que esta es bastante burda, bastante global para lo que es la verdadera respuesta
que daría el ADN cuántico. Bien, vamos a caracterizar a este mundo macro con algunos ejemplos que lo van a llevar a usted a tener una idea más exacta de por qué hablamos de conceptos globales. Por ejemplo, cuando el cerebro visualiza esta imagen, pues inmediatamente la va a convertir en un umbral eléctrico, es decir, electricidad. Y este umbral eléctrico lo va a almacenar en una determinada neurona. Ahora bien, esta imagen que almacena a partir de un umbral eléctrico representaría la semilla de la creación, pues no. ¿Por qué? Porque esta imagen no es más que la respuesta a una integración de órganos. Aquí tenemos a los órganos, es decir, la piel, los tendones, los músculos, los huesos, los riñones, los pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas. Todo esto se integra y esta integración es lo que permite esta visualización de imagen. ¿Serán los órganos entonces la semilla de la creación? No, porque los órganos responden a una integración celular. Aquí vemos a las células. Y a su vez las células responden a una integración de moléculas. ¿Serán las moléculas entonces la semilla de la creación? Pues tampoco. Aquí vemos una molécula, por ejemplo el agua. Ahora, ¿por qué las moléculas no son la semilla de la creación? Porque las moléculas responden a una integración de estructuras atómicas. Los átomos se unen y crean las moléculas. Y aquí tenemos a los átomos, que al mismo tiempo estos átomos responden a una integración de protones, neutrones y electrones, entre otros elementos que todavía la humanidad no conoce. Ahora bien, hasta aquí es lo que puede hablar la humanidad de estos tiempos. Puede hablar de órganos, puede hablar de células, puede hablar de moléculas, puede hablar de estructuras atómicas, puede hablar de protones, neutrones y electrones. Y todos sus niveles conceptuales básicamente se concentran en toda esta segmentación. Por eso es que decimos que es muy global y muy superficial. Ahora bien, independientemente de esa superficialidad, dentro de esta segmentación hay un personaje que nos esclaviza a todos los seres humanos. Este personaje dice, usted no podrá hacer jamás nada que yo no se lo permita. Si yo soy rápido, si yo soy veloz, si yo soy fuerte, si hay una integración neuronal que permite una idea sobre el medio que nos rodea, por ejemplo, y que esta idea, en dependencia de esa combinación neuronal, se difiera de otra idea, eso se debe a este personaje. ¿Y de quién estamos hablando? Pues del ADN molecular. El ADN molecular está conformado por 4 moléculas que se combinan entre sí y en dependencia de esa combinación y de la cantidad surgen todas las creaciones vivas, todos los seres vivos que hoy contamos en el planeta. Yo sé que a los seres humanos les cuesta trabajo cuando se habla de automatización, pero usted no tiene que decirle al corazón cómo funcionar. De los cientos de miles de procesos que se llevan a cabo dentro del organismo, procesos fisiológicos, bioquímicos, metabólicos,
Usted no tiene que dirigir ninguno. Ninguno usted tiene que dirigir. Ahora bien, dentro de este mundo macro, vamos a ver cómo se realizan, las investigaciones científicas. Tenemos acá, hemos escogido una especie de caricatura, de chiste, para ejemplificar. Imaginemos un hormiguero y dentro de él un departamento de investigaciones científicas, donde cuentan con toda la tecnología, cable óptico, satélite, drones, todo lo que hace falta. Y a estas hormigas se le ocurrieron investigar a los seres humanos. Sin embargo, estas hormigas tienen un problema, un solo problema para poder investigar a los seres humanos. ¿Cuál ustedes creen que pueda ser? Bueno, pues el tiempo de vida de las hormigas es inferior al tiempo de vida de los seres humanos. Por ejemplo, una obrera dura 2 años. Entonces, ¿cómo se va a resolver este problema? ¿Cómo estas hormigas le van a dar solución a este problema? Pues también es sencillo. Todo el conocimiento obtenido sería heredado a la siguiente hormiga. Y precisamente de esta manera es como realizan investigaciones científicas los seres humanos de este mundo. Ahora bien, estas investigaciones científicas emplean un recurso al que llamamos hipótesis. Es decir, en cualquier universidad, en cualquier centro de investigación científica en el mundo, se basan en las hipótesis. ¿Y qué son las hipótesis? Suposición, supuesto, conjetura, presunción, premisa, presuposición. Es algo que usted cree y usted va a tratar de comprobarlo en la práctica a partir de un protocolo de investigación, donde con esa comprobación usted podrá aceptar o negar esa hipótesis. Eso puede llevar muchos años y se pueden invertir muchos recursos para comprobar la naturaleza de esa hipótesis. Bueno, vamos a ver ahora, dentro de este mundo macro, si usted quisiera poner en aprieto a cualquier especialista del mundo, a cualquier profesional, lo único que tendría que hacer es utilizar el método que emplean los niños de 2 y 4 años. ¿Qué método es este? Los por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a partir de este método va a llegar un momento en que este especialista no va a poder tener respuestas. ¿Y por qué? Por la incapacidad de reflejar la semilla o el punto primitivo de la creación. Bien, hasta aquí una referencia sobre el mundo macro, sobre el nivel conceptual en que hoy se establece o reflejan los seres humanos. Bien, vamos ahora al mundo micro. Vamos al mundo micro. Como ya le había dicho, en el año 1998 se realizó el descubrimiento y comenté en aquel entonces a un grupo de amigos, seguidores, que los protones, los neutrones y los electrones no eran la existencia primaria de la creación. Y establecí el siguiente modelo, donde aquí yo establecía, por ejemplo, que un protón estaba compuesto por 3 partículas y cada una de estas partículas estaba compuesta por 3 y así sucesivamente hasta llegar a una única
o indivisible partícula. Bueno, en aquellos tiempos y todavía aún un poco en estos tiempos, esto parecía una gran locura. Pero bueno, no sé si habrán escuchado sobre los aceleradores de partículas. Estos aceleradores de partículas son instalaciones donde dentro de ellas se hacen viajar casi a la velocidad de la luz a los protones, por ejemplo, y lo hacen colisionar, lo hacen chocar. Y con este choque, el mundo científico pudo comprobar que dentro de lo que se creía que era lo más pequeño de la creación, todavía habían creaciones. Y bueno, aquí ustedes ven a una estructura atómica, aquí ven al núcleo atómico, y como dentro de un protón y un neutrón, es decir, como el protón y el neutrón está estructurado a partir de 3 partículas. Bueno, y aquí quiero aprovechar para establecer la siguiente aclaración. Este descubrimiento yo tuve que clasificarlo en una rama de la ciencia. Y entonces, atendiendo al siguiente concepto, la energía se radia en unidades pequeñas que llamamos cuantos. Este concepto fue dado por el físico y matemático alemán y fundador de la teoría cuántica y galardonado con el premio Nobel en física en 1918, Max Planck. Y como aquí se habla de partículas, y mi descubrimiento también habla de partículas, pues esta es la única relación que yo establezco con la física cuántica. Por eso prefiero decir la otra cara desconocida de la física cuántica o sencillamente física cuántica codificada y descodificada. Bueno, aclarado esto, vamos entonces a ver cuál es el descubrimiento realizado, en qué se basa ese descubrimiento realizado. Y bueno, lo que se descubrieron fueron las leyes naturales que rigen a la creación, las propiedades naturales que rigen a la creación y los principios espacio-tiempo que rigen a la creación. Y me detengo acá. Si ustedes hubieran preguntado desde el principio, bueno, y esta teoría o este descubrimiento o este nuevo concepto, ¿por qué no clasificar o por qué no puede ser clasificado como una pseudociencia más, como una ciencia falsa entre tantas que existen en el planeta, como una especulación o como una verdad relativa más? ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, cualquier teoría, cualquier concepto que establezca un científico debe estar sustentado sobre la plataforma de leyes naturales. Y especifico, no estoy diciendo esas leyes creadas por los hombres en filosofía, religión y en fin. No. Leyes naturales. ¿Y por qué? Porque las leyes naturales existen independientemente de la conciencia de los seres humanos. Es decir, a las leyes de la naturaleza no le importa la manera en que piensa ningún ser humano. No le interesa. Cuando están creadas las condiciones ya se manifiestan y punto. Por ejemplo, usted quizás no crea en la ley de la gravedad. Sin embargo, no resbale, porque cuando usted resbale, usted obligatoriamente va a caer sobre la superficie en la cual está sustentado. Así de sencillo. Por eso todo este descubrimiento está basado en leyes. Aquí no hay opinión
propia de Juan Carlos. Aquí no hay que Juan Carlos se inventó tal fórmula o que se inventó a partir de determinado método, de determinados mecanismos naturales. No. Aquí todos son leyes. Y a partir del conocimiento y la información que establecen estas leyes, entonces se comienza a desarrollar toda una plataforma de aplicación. Y bueno, hablando de leyes descubiertas, existen leyes universales y leyes particulares. Les voy a presentar aquí una ley universal y dice: cada existencia dentro de la creación responde a una integración de partículas de acuerdo a determinado espacio-tiempo de creación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que no existe en todo el universo nada que haya sido creado que no parta de una integración de partículas. Nada. Todo está integrado por elementos. Todo está integrado por partículas. Todo. Vean a su alrededor. Todo lo que le rodea. Todas las creaciones, tanto naturales como creadas por el ser humano. Todas son integraciones. Todas. Por ejemplo, el agua es una molécula. Pero el agua es una creación a partir de una integración entre estructuras atómicas, entre el hidrógeno y entre el oxígeno. Oxígeno e hidrógeno se integran y se crea el agua. Oxígeno e hidrógeno se separan y desaparece el agua. A partir de este razonamiento podríamos preguntar: ¿y qué es lo que realmente existe? ¿Una taza, un recipiente o las partículas que integran ese recipiente o esa taza? Pues verdaderamente la respuesta es las partículas que integran ese recipiente. Y a partir de esta respuesta podemos tener una clasificación. No es lo mismo creadores que creaciones. Los creadores son los que se integran y a partir de ellos se establecen las creaciones. Por ejemplo, el agua es una creación y los creadores, oxígeno y el hidrógeno. Pero el oxígeno y el hidrógeno son creaciones y sus creadores, protones, neutrones y electrones. Pero a su vez los protones, por ejemplo, son creaciones. Sus creadores, las partículas que integran esos protones. Y si seguimos la segmentación, llegaremos a un momento en que podemos encontrar a una partícula que no se va a dividir. Y esta partícula o estas partículas van a ser los creadores. Y estos creadores se tendrán que integrar para lograr así obtener las creaciones. Y estas creaciones se tendrán que integrar para lograr así otras creaciones, siguiendo esta ley natural de creación, que dice que no existe ninguna creación que no tenga como condición para su existencia la integración de partículas o la integración de elementos. Haciendo un estudio de cada una de estas leyes, me di cuenta que cada una de ellas albergaba dentro de sí una gran cantidad de información. ¿Por qué? Porque las leyes son las protagonistas de cientos de miles de millones de procesos y eventos que ocurren en todo el universo. También me di cuenta que estas leyes también se podían integrar como una especie de cadena eslabonada. Y esta cadena eslabonada también estaba reflejando un lenguaje.
Y a partir de esta integración entre las leyes surge el ADN cuántico. ¿Qué cosa entonces es el ADN cuántico? Bueno, el ADN cuántico no es más que las secuencias espacio-tiempo que permiten el surgimiento de la creación y con ella el surgimiento de todas las existencias que conforman al universo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que estamos hablando es que toda la creación en todo el universo responde a un programa. Hoy en día hay un concepto que se emplea mucho, que se llama algoritmo o los algoritmos. ¿Qué cosa es un algoritmo? Son pasos, secuencias que permiten el cumplimiento de un objetivo. Una receta de cocina puede ser un algoritmo. Los pasos que lleven a una persona a poder establecer, de poder cumplimentar, como ya dije, un objetivo de creación, es un programa, es un algoritmo. Todo en la naturaleza son algoritmos. Y son secuencias y pasos que llevan un orden. No hay saltos, no hay violaciones de etapas ni de espacio. Usted siembra una semilla y todo tiene un proceso de germinación. Se da la planta, todo un proceso hasta que pueda crear los frutos y así sucesivamente. Todo responde a un programa. El espermatozoide por sí solo no es nada. El óvulo tampoco. Pero cuando este espermatozoide toca las paredes del óvulo, ahí comienza un programa. La célula se divide en 2, en 4, en 6, en 8, 16, 30 y así se creó una existencia. Siguiendo un programa. Y esta secuencia entre espermatozoide y óvulo se va haciendo con un orden. Primero se crea esto, después se crea lo otro. Cuando ya el sistema nervioso está formado, controla, por ejemplo, los latidos del corazón. Y así todo tiene una secuencia. Primero esto, después lo otro. Todo es una secuencia. Una estrella para convertirse en supernova, en ana blanca o agujero negro, lleva una secuencia de pasos. Todo, no existe nada en el universo que no siga un algoritmo, que no siga un programa. ¿Qué cosa es el ADN cuántico? El algoritmo de la creación, el algoritmo de la naturaleza, cosa desconocida totalmente por los seres humanos. Por ejemplo, no nace el planeta y después la estrella. Primero la estrella y después el planeta. No nace el animal que come determinado fruto y después el árbol de fruto. No, primero el árbol de fruto y después el animal que come determinado fruto. Todo lleva un orden. De esta manera podemos establecer que todas las creaciones en cualquier parte del universo responden a una determinada secuencia espacio-tiempo. Cada planta, cada animal, cada ser humano, cada galaxia, cada estrella, cada planeta, todo responde a una secuencia espacio-tiempo. Y ahora sí podemos dar una respuesta definitiva a esta imagen. Vamos a ver cómo el ADN cuántico caracteriza esta imagen. ¿Y qué diría de esta imagen? Bueno, pues que se trata de una integración de partículas cuánticas. Bueno, y cada una de estas personas que están acá, el ADN cuántico diría lo mismo. Se trata de una integración de partículas cuánticas. Bueno, si todos son integraciones de partículas cuánticas, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería que cada una de estas personas posee una secuencia espacio-tiempo diferentes, una de otras. Igual que todas las demás creaciones. Toda creación tiene una secuencia espacio-tiempo diferente. Ahora bien, vamos a ver ahora cómo se realiza investigación científica en el mundo micro, es decir, a partir del ADN cuántico. Imaginemos
que quisiéramos saber, por ejemplo, o quisiéramos investigar a las hormigas, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues de la siguiente forma. Vamos a imaginar que aquí tenemos una gráfica. Con esta gráfica estamos representando al ADN cuántico, al programa de la creación o al algoritmo de la creación. Este algoritmo de la creación o este ADN cuántico tiene millones de puntos de integración. Millones de puntos de integración. Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo único que tendríamos que hacer es rastrear a este ADN cuántico, a este algoritmo de la creación y buscar el punto de integración donde surgió la hormiga. Y este punto de integración donde surge la hormiga va a representar una determinada secuencia espacio-tiempo de creación. Y esta secuencia espacio-tiempo de creación, donde quiera que se manifieste en cualquier parte del universo, tendrá que estar reflejando la existencia de una hormiga. Y donde quiera que exista una hormiga, tendrá que reflejar a esta secuencia espacio-tiempo. Así de sencillo. Con esta secuencia espacio-tiempo yo puedo conocer lo que yo quiera saber sobre la hormiga. Todo lo que va a reflejar el comportamiento mientras viva de esa hormiga. De igual forma, si quisiera saber la secuencia espacio-tiempo de alguno de ustedes, lo único que tengo que hacer es rastrear el punto de integración donde el espermatozoide de su papá hizo contacto con el óvulo de su mamá. Y a partir de aquí, conocer la secuencia espacio-tiempo específica que corresponda a ese punto de integración. Por lo tanto, esta persona que está acá siempre va a responder a esta secuencia espacio-tiempo. Y esta secuencia espacio-tiempo va a reflejar siempre la existencia, la creación de este ser humano. Por lo tanto, está reflejando la forma que va a pensar ese ser humano, en la forma en que va a convivir, cómo va a ser su reflejo ante determinado estímulo. Todos los pormenores de la vida de esta persona tendrá que estar reflejado en esta secuencia espacio-tiempo. Y esta persona no podrá hacer nada en su vida, en su escenario de existencia, que no esté dentro de esta secuencia espacio-tiempo. Así de sencillo. Bueno, a partir del ADN cuántico de la creación, como ya se pudieron dar cuenta, las hipótesis quedarían eliminadas. Se podría viajar en el tiempo, hacia atrás o hacia adelante. Bueno, ya esto también lo dije. Las secuencias de espacio-tiempo siguen un orden de sucesos. Nunca varían ese orden de sucesos. Un conejo nunca dejará de ser un conejo. Un ser humano nunca dejará de responder a su secuencia espacio-tiempo. Bueno, ya puse el ejemplo del óvulo y el espermatozoide, donde a partir de ahí comienza la integración que permite determinada creación. Con el ADN cuántico, por
por ejemplo, se pudieran reducir el tiempo de investigación científica. 20 años se pueden ser reducidos a 2 años de investigación en dependencia del grupo de especialistas que participen en estos proyectos de investigación. Y aquí millones de dólares pueden ser reducidos considerablemente en cualquier proceso de investigación científica. Este ADN cuántico sería una herramienta de trabajo, es decir, su orientación sería reflejar una herramienta de trabajo, donde permita a partir de ella obtener un nivel de información imposible de lograr en estos tiempos. Es decir, toda la información que puede recibir los seres humanos en 50, 100, 1000 años se pueden reducir considerablemente a partir de que conozcamos la secuencia espacio-tiempo de lo que estamos investigando. Por eso es una herramienta de trabajo para especialistas y es la herramienta de trabajo que va a permitir dar un salto de evolución a los seres humanos para que salgan de este estadio, de esta transición evolutiva en los cuales se encuentran. Bien, imaginemos que sea verdad que existe un algoritmo de la creación, que existe un ADN cuántico, que existe un programa de la creación. Imaginemos que sea verdad que podemos rastrear dentro de él el punto de integración donde a partir del mismo se crea algo. Imaginemos que sea verdad que a partir de este punto de integración podemos obtener una secuencia espacio-tiempo de ese punto. Bueno, ¿cómo sacamos? ¿Cómo obtenemos información de esa secuencia espacio-tiempo? Bueno, a través de esta plantilla. Diseño cuántico de creación o diseño de creación cuántica. Esta plantilla tiene dos directrices. La primera permite caracterizar cualquier creación en el universo. Sí, podemos caracterizar cualquier planta, cualquier animal, cualquier molécula, cualquier estructura atómica, cualquier virus, cualquier enfermedad. Podemos caracterizar cualquier empresa y podemos establecer cómo será el comportamiento de esta empresa por 50, 100 hasta que deje de existir. ¿Cuáles serán los errores que va a cometer? ¿Cuáles serán las deficiencias y las debilidades de esta empresa? ¿En qué momento puede comercializar, en qué no? ¿Y cuáles pueden ser las personas más idóneas que puede emplear esta empresa? Es decir, podemos conocer lo que sea de esta empresa sin estar presentes, sin pisar la empresa, ni revisar ni siquiera un documento. Podemos caracterizar a un partido político, podemos establecer las deficiencias de ese partido político, las dificultades de ese partido político y cómo ese partido político puede lograr cumplir sus objetivos. Podemos caracterizar hasta dónde los candidatos de esos partidos políticos son los ideales para ese partido político. Podemos trabajar hasta en campaña con ese partido político y establecer las deficiencias, las debilidades de todos sus competidores. En fin, la cantidad de acciones que podemos hacer es innumerable. También podemos caracterizar un gobierno, podemos caracterizar a un pueblo, a un país, a un presidente, podemos caracterizar a una universidad, a una institución, podemos caracterizar lo que sea. Y cuando digo caracterizar, me refiero a sacar toda la información que necesitemos a partir de la secuencia espacio-tiempo que refleja determinada existencia. La otra orientación de esta plantilla
es que nos permite dar respuesta y solución a cualquier problemática, cualquiera. Por ejemplo, ¿será verdad que los dinosaurios se extinguieron a partir de un asteroide? ¿Será verdad que en los momentos de evolución del planeta hubo una etapa climatológica que frenó o paralizó, digámoslo así, a la evolución? ¿Será verdad que existe una gravedad cuántica? ¿Cuál es? ¿Por qué los protones y los neutrones están unidos en el núcleo? Podemos responder a cualquier interrogante que aún no haya podido tener respuesta. Ahora bien, esta plantilla está estructurada por 3 partes y cada parte da una información muy exclusiva, muy especializada. Tenemos la primera parte donde yo le llamo esencia, modelo, patrón, molde cuántico, en fin. Pero lo más importante que esta parte nos va a decir cuál es el objetivo por el cual una existencia ha sido creada. ¿Por qué usted ha sido creado? ¿Cuál es su objetivo de creación? Si yo le doy un papel en blanco a un grupo de personas y le digo que marque con un lápiz un punto, a nadie se le ocurre marcar en un punto donde hay un punto. Cada cual lo marcará en un espacio vacío. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el programa de la creación, el algoritmo de la creación, el ADN cuántico, sigue una orientación evolutiva. Y para cumplir esa orientación evolutiva, establece una serie de etapas a cumplir. Y cada una de estas etapas a cumplir debe de ser materializada a partir de determinados protagonistas, es decir, determinados personajes, creaciones, existencia, van a ser los protagonistas para esa etapa, ya que a partir de esa etapa se crean las condiciones para el surgimiento de la otra. Por lo tanto, aquí no estamos por gusto. Aquí ninguna existencia ha sido creada al azar o porque sí. No, los porque sí no existen. Es una ignorancia. Cada cual tiene un objetivo de creación. Por lo tanto, no hay nadie más importante que nadie. Todos cubren un espacio-tiempo. Y todos han sido creados para cumplimentar determinado objetivo de creación. La segunda parte es la convivencia o relación social. Va a caracterizar el escenario donde vamos a vivir. ¿Quiénes son nuestros depredadores? ¿Quiénes son las personas peligrosas, negativas? ¿Y quiénes son las creaciones o las existencias en las que podemos establecer relaciones con ellas? Nos va a decir de qué manera actuar en función de determinados escenarios donde hagamos presencia. Y la capacidad final o meta final nos dice hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a responder ante determinados estímulos. Ese cliché de que los seres humanos con voluntad y fuerza pueden lograr lo que se proponen es una gran mentira, es una gran estafa. Si usted no nació para presidente, o mejor, si usted no tiene la secuencia espacio-tiempo que le permita ser un presidente de un país, nunca lo va a hacer. Si no tiene la secuencia espacio-tiempo que le permita llegar a cumplimentar una profesión, a cumplimentar un oficio, a cumplimentar un determinado objetivo o deseo, jamás lo va a hacer. Si usted no tiene la secuencia espacio-tiempo para ser, por ejemplo, millonario, nunca lo va a hacer. ¿Por qué?
Porque para eso son las creaciones, para eso están las existencias. Cada existencia responde a un objetivo preciso de creación y con ese objetivo se establece una secuencia espacio-tiempo. Más allá de esa secuencia espacio-tiempo le correspondería a otra secuencia espacio-tiempo que no sería usted. Todo está sincronizado perfectamente en el programa de la creación. Cada cual tiene su espacio y hasta dónde va a llegar dentro de ese espacio. Así de sencillo. Por eso uno de los objetivos fundamentales es conocer su secuencia espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que usted salga fuera de su secuencia espacio-tiempo, usted va a pagar las consecuencias. Así de sencillo. Si es verdad que el mundo micro es el que mueve los hilos del mundo macro, si eso es verdad, bueno, pues cualquier ejemplo que pongamos en el mundo micro, es decir, en la plataforma del ADN cuántico, tendrá que existir una réplica en el mundo macro. Por lo tanto, como hablamos de un diseño cuántico de creación, escogemos cualquier ejemplo, por ejemplo, una estructura atómica, y vamos a ver que la esencia, modelo o el molde se relaciona con el núcleo atómico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un protón que 7 protones. No es lo mismo carbono que hidrógeno. No es lo mismo azufre que hierro. Y en dependencia de la cantidad de protones, así será el nivel de utilidad o el objetivo específico que esta estructura atómica tendrá que cumplir. La convivencia estará relacionada con el orbital que está más cerca al núcleo y la capacidad final se relaciona con el orbital más alejado a partir de los electrones que lo integran. Cuando unas estructuras atómicas se integran para formar moléculas, lo hacen a partir de los electrones que están en el último orbital. Bueno, ya las utilidades del ADN cuántico, de alguna manera, ya la he ido mencionando, ¿verdad?, a lo largo de todo este resumen. Y cuando le hablaba de la plantilla, que tenía la orientación de resolver alguna que otra interrogante, pues aquí también estaríamos hablando de los antídotos para las diversas problemáticas que existen en cuanto a, por ejemplo, los problemas biológicos que establecen los seres humanos o cualquier tipo de problema, por ejemplo, en la agricultura. Bueno, hemos llegado a un tema extremadamente importante, pero muy importante. Y se trata del único, y escuchen bien, el único y absoluto enemigo que tienen los seres humanos. Yo le llamé opuesto cuántico. Y como esto es una ciencia, pues ¿a qué llamo opuesto cuántico? ¿O cuál es ese enemigo? Bueno, pues este enemigo no son más que ideas que se crean dentro del cerebro de cada ser humano. Estas ideas se crean, se desarrollan dentro de nuestro cerebro y van a tener como objetivo ir en contra, ir en el sentido opuesto de la esencia de creación de cada existencia humana. Pero ¿cómo es eso? ¿De dónde, cómo surgen esas ideas? ¿Por qué surgen esas ideas? Tranquilo, vamos a verlo poco a poco. Y vamos a verlo a partir de otra ley global que dice la creación no se niega a sí misma. Parece algo simplista, pero tiene una gran profundidad. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a cualquier ser humano si un ser humano con otro ser humano puede crear familia, pues me dirán, pues claro, bueno, ¿y por qué?
Bueno, porque tienen un mismo ADN molecular. Ah, bueno, entonces eso explica por qué, por ejemplo, un tigre no se puede unir a un ser humano para crear familia. O por qué un tigre no se puede unir a un conejo para poder crear familia. Porque no tienen igual ADN molecular. Pero mejor vamos a preguntárselo al ADN cuántico. Siguiendo con la ley de creación, donde dice que la creación no se niega a sí misma. Y por ejemplo, aquí tenemos a un ser humano que tiene el mismo ADN molecular de este otro ser humano. Y le preguntamos al ADN cuántico si esto es posible, y la respuesta del ADN cuántico es: la fusión biológica es posible, siempre y cuando también nos recuerda que existen las llamadas mutaciones biológicas. Cuando hay un desarreglo, un desequilibrio en el ADN, en el momento de esta fusión, pues entonces se crea un organismo con determinadas deficiencias. Pero también es importante saber que las mutaciones han servido en los procesos de evolución. Por lo tanto, cuando una mutación está orientada hacia un proceso evolutivo, pues es satisfactoria, pero cuando no lo es, realmente es negativa. Seguimos preguntándole. Pero ahora le vamos a decir al ADN cuántico que este humano que se unió con este otro, teniendo en cuenta que tienen un mismo ADN molecular, sin embargo, no poseen una misma secuencia espacio-tiempo. Entonces la respuesta es: la fusión cuántica no es posible. Vamos a ver. Habíamos dicho que un ser humano, cuando se une con otro ser humano que tiene un ADN molecular igual, es posible la creación de otro ser humano. Y aquí la tenemos. Un ser humano es creado, ¿verdad?, a partir de esta fusión biológica. Pero fíjense, estoy hablando de fusión biológica. Pero ¿qué ocurre cuando un ser humano que tiene una secuencia espacio-tiempo diferente a otro ser humano se fusiona? Entonces lo que ocurre es que a la hora de crear a este nuevo ser humano, se crea a partir de una secuencia espacio-tiempo diferente de papá y de mamá. Eso explica el por qué usted puede tener 14 hijos, los educa igual, los enseña igual, en la misma escuela, con los mismos maestros, con la misma formación, y ninguno de ellos piensa igual, ninguno de ellos se conduce igual, ninguno de ellos vive igual, y evidentemente tampoco ni piensa ni vive de la misma forma que le enseñó su papá o le enseñó su mamá, porque ellos siempre van a responder a su propia secuencia espacio-tiempo. Pero con esta formación nueva, vamos a llamarle aquí, no sé, T, A, B y T. Este ser humano T, que establece una secuencia espacio diferente, a partir de ella también está reflejando una mutación cuántica. Y esta mutación cuántica va a influir de dos maneras en este nuevo ser humano. Va a influir a partir de debilidades y desequilibrios biológicos que puede tener, y también va a influir a partir de determinadas ideas que va a crear y que va a desarrollar, que va a ir en contra de la esencia de creación. Ahora bien,
No todos los seres humanos poseen ni la misma secuencia ni la misma correlación entre esencia y opuesto cuántico. No es lo mismo 90-10 que 80-20, que 70-30, que 60-40. Un 90-10 puede ser un ser humano exitoso, con alguna que otra pequeña deficiencia biológica. ¿Qué pasaría si este ser humano tuviera 10 de esencia y 90 de opuesto? Bueno, estaríamos aquí frente a un asesino en serie o frente a un violador, entre otras posibilidades. Siempre habrá una víctima para cada depredador y cada depredador tendrá su víctima. Voy a poner dos ejemplos. Primero, imaginemos un asesino en serie que transita por 4 casas que tienen jardines. En el primer jardín, la niña de ese jardín la llamó su mamá y el asesino en serie no pudo tener contacto con ella. Pasó a un segundo jardín y la niña tenía todos los atributos. Ojos azules, rubia, 7 años aproximadamente, pero la niña no se comunicó con él. Pasó al tercer jardín y la niña no tenía ningún atributo, sin embargo se comunica con él, pero el asesino en serie siguió al cuarto jardín. Y ahí estaba la niña con todos los atributos, inclusive se comunica con él y se convierte en la víctima. Si la niña conociera cuál es su secuencia espacio-tiempo, no hubiera estado ahí en ese momento. Usted 2 minutos antes o 2 minutos después no tiene un accidente. Y de eso se trata. Se trata que usted, al conocer su secuencia espacio-tiempo de creación, no salga fuera de ella y que al mismo tiempo usted pueda contrarrestar la acción de su opuesto cuántico. Y como último ejemplo, con todo el respeto que todos ustedes merecen, imaginemos a una persona, mujer o hombre, que sea buena persona, humilde, sencilla, devota, va a la iglesia y se arrodilla y le pide a Dios. Y le dice, por favor, Dios mío, quítame, ayúdame con este dolor que tengo en el hígado. Toda mi familia ha padecido y ha muerto de problemas en el hígado. Si Dios pudiera bajar, le dijera, mira, no me reces más, no me des a mí siempre, como hacen todos los seres humanos, la responsabilidad y la culpa de todo lo que a ustedes les sucede. Si ganan la lotería, dicen que es gracias a mí. ¿Por qué? ¿Qué pruebas hay de eso? Todo lo que les sucede es o gracias a mí, para bien, o si es para mal, yo sabía en mi profunda sabiduría por qué lo hizo. Te diré algo. Tú no fuiste aquí creado al azar. Tú cumples un objetivo específico de existencia. Para eso tienes una secuencia espacio-tiempo, que es incompatible con el chocolate que te estás comiendo. Evidentemente, lo único que tienes que hacer es no rezarme más y dejar de comer ese chocolate. Pero en ese momento este señor puede decir, o señora, no, pero yo desde la cuna me caían todos los mejores chocolates del mundo. Claro, eso se llama opuesto cuántico, eso se llama adicción. Todos los seres humanos en este mundo están encadenados por la adicción que le provoca el opuesto cuántico. Y todos somos adictos a algo. Y es más fácil arrodillarse y rezar que enfrentar una adicción, eliminar una adicción. Ese sí sería un gran desafío. Por lo tanto, repito,
Lo más importante aquí es que usted conozca su secuencia espacio de creación para que pueda contrarrestar a su opuesto cuántico y de esta manera no salga nunca fuera de su secuencia espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque no importa si usted es presidente, millonario, si usted es militar, general, en lo que usted quiera hacer. Cada vez que usted salga fuera de su secuencia espacio-tiempo, usted paga las consecuencias. Así de sencillo, porque así ocurre en todas las creaciones de la naturaleza. Si nuestro planeta se acerca más o se aleja más de donde se encuentra hoy por hoy de nuestra estrella, paga sus consecuencias. Así de sencillo. Bueno, espero que este resumen les sirva para que reflexionen, para que analicen. El ADN cuántico puede ser la herramienta, la estrategia eficaz para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los seres humanos, para que logren llegar a su cima evolutiva. Muchísimas gracias para todos los que hayan llegado hasta el final de este resumen y los invito a que vean mi canal de YouTube si quieren seguir profundizando.